Hola y bienvenido. Hoy vamos a crear nuestra primera variable, así que empecemos. Primero creamos un cubo. Esta vez no vamos a crear un script nuevo, porque vamos a reutilizar un script anterior. Abrimos el inventario y buscamos la carpeta curso básico LSL. Luego copiamos el script a contenidos. Lo vamos a arrastrar y cuando estemos encima de esta ventana lo soltamos. Abrimos el script. Veremos este mensaje en el chat local. Antes de empezar, veamos algunas reglas para crear nuestras variables. Las variables no llevan tilde. No pueden empezar con un número, pero sí terminar con un no. No puedes usar algunos caracteres. No llevan espacio. No puedes usar una palabra reservada del SL. No se pueden nombrar a dos variables con el mismo nombre. Sabiendo estas reglas podemos crear nuestra variable. El dato o información que tenemos será, creando mi primera variable. Puedes pausar el video y rellenar en una nota los campos que faltan en la tabla. Sigamos. Les pregunto, de los 7 tipos de datos que tiene LSL, ¿a qué tipo de dato pertenece creando mi primera variable? Si contestaste que es un string, es correcto. Todo texto que lleva comillas dobles al empezar y terminar, es un string. Ahora completemos la tabla. Tipo de dato, string. Nombre de la variable, mensaje al que ustedes quieran darle, yo lo dejaré como mensaje. Bueno, sigamos. El operador de asignación, es el signo igual. La información o valor creando mi primera variable sin olvidarnos de las comillas. Y para cerrar la sentencia el punto y coma. Haremos lo mismo en nuestro script. Vamos a ubicarnos en la línea 4. Hacemos un clic antes de LLSI. Ahí haremos un salto de línea, presionando la tecla Intro o Enter. Tipo de dato, string. Nombre de la variable, mensaje. El operador de asignación, es el signo igual. La información o valor creando mi primera variable sin olvidarnos de las comillas. Y para cerrar la sentencia el punto y coma. Hasta aquí tenemos nuestra variable declarada iniciada con un valor. Nos falta un paso más, ya que si guardamos el script nos mostrará este mensaje. Vamos a guardar para comprobarlo. Bueno, vemos que el mensaje sigue siendo hola a todos. Y esto sucede porque no usamos nuestra variable en la línea 5. Tenemos que borrar hola a todos con sus comillas y escribir ahí el nombre de nuestra variable, mensaje. Ahora guardamos para comprobar nuevamente. Y definitivamente, ahora sí nos muestra el mensaje creando mi primera variable. Haremos lo mismo con el mensaje has tocado el cubo. Si es un texto, palabra o cadena de texto, es un string, entonces el tipo de datos será string. Nombre de la variable, mensaje 2. El operador de asignación el signo igual. La información, has tocado el cubo sin olvidarnos de las comillas. Y cerramos con un punto y coma. Ahora solo nos falta utilizar nuestra variable. Tenemos que borrar has tocado el cubo con sus comillas, y aquí escribimos el nombre de nuestra variable. Ahora vamos a guardar los cambios. Y nos muestra el primer mensaje, creando mi primera variable. Para que nos muestre el siguiente mensaje de nuestra variable, mensaje 2, tenemos que tocar el cubo. Cerramos las ventanas. Tocamos el cubo. Y nos saldrá el mensaje has tocado el cubo. Bien. Ahora guardaremos nuestro script en la carpeta que habíamos creado en nuestro inventario. Editamos el cubo nuevamente. Clic derecho editar. Clic derecho sobre nuestro script y clic en renombrar. Escribiremos mi primera variable. Movemos hacia la izquierda la ventana, sin cerrarla. Abrimos el inventario.
Y lo que haremos será arrastrar nuestro script hacia esta carpeta. Y ya tendremos copia de este script en la carpeta. Bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video.